¿Qué pasa cuando comunidades enteras simplemente desaparecen? ¿Qué tipo de fuerza podría hacer que docenas, a veces cientos de personas, abandonen sus hogares simultáneamente? Y más perturbador aún, ¿por qué tantas de estas desapariciones permanecen inexplicadas hasta el día de hoy? Nadie sabe exactamente cuándo comenzó. Quizás fue en los primeros años de colonización, cuando los europeos invadieron tierras que no les pertenecían, ignorando las advertencias de pueblos nativos que entendían los peligros ocultos en estos valles oscuros. O tal vez es algo incluso más viejo, algo que durmió bajo las montañas mucho antes de que llegaran los humanos. Lo que sí sabemos es que durante los últimos 2 siglos, al menos 7 comunidades enteras en los Apalaches sufrieron un destino que desafía la explicación racional. Gente que una vez vivió vidas normales, trabajando y criando familias, simplemente desapareció. A veces durante la noche, otras en pleno día. Lo que dejaron atrás fueron hogares intactos, pertenencias personales perfectamente acomodadas y un silencio que parece observar a aquellos que se aventuran por estas ruinas. Lost Cove yace escondido en los valles del desfiladero Noldychocky, abarcando la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee. La comunidad probablemente surgió durante la Guerra Civil, aunque algunas historias dicen que sus primeros residentes llegaron con la expedición de Daniel Boone. Por casi 100 años fue una comunidad agrícola autosuficiente, antes de convertirse en un asentamiento maderero. Lo que hace a Lost Cove diferente de otras comunidades abandonadas no es solo su ubicación remota, es la velocidad antinatural de su abandono. Las últimas familias no se fueron gradualmente, huyeron en 1957. Ningún registro oficial explica por qué una comunidad entera abandonaría generaciones de raíces simultáneamente. Las casas permanecen cerradas, como si sus ocupantes apenas hubieran salido y olvidado regresar. Los excursionistas que se aventuraron por el sendero del Lost Cove hablan de un silencio pesado que parece tragar el sonido. No hay pájaros cantando, no hay insectos zumbando, solo el suave crujido de madera podrida rompe el silencio extraño. Chimeneas de piedra se alzan como centinelas sobre tablones podridos. En algunas casas, las mesas permanecen puestas para comidas nunca consumidas. En otras, las camas yacen sin hacer como si sus ocupantes hubieran sido arrancados del sueño. ¿Qué fuerza podría compeler a una comunidad aislada entera a abandonar todo lo que poseían? Las historias locales hablan de algo en los bosques que comenzó a acechar las granjas exteriores. Los niños desaparecieron primero, luego los adultos. Los residentes restantes supuestamente convocaron una reunión una noche de invierno e hicieron un pacto para irse antes del amanecer. No dijeron a nadie a dónde iban. Ninguna de las familias de Lost Cove jamás resurgió en comunidades vecinas. Vindex representa uno de los misterios más desconcertantes entre los pueblos fantasma de los Apalaches. Esta comunidad minera de carbón, que una vez prosperó en las montañas, albergaba un secreto particularmente perturbador: la desaparición simultánea de un turno completo de mineros. Los registros de la mina indican que el 18 de noviembre de 1912, 27 hombres descendieron al túnel central. El reloj marcador los registró entrando, nunca los registró saliendo. Cuando llegó el siguiente turno, la mina estaba vacía. Las herramientas yacían donde habían sido dejadas. Almuerzos a medio comer permanecían intactos. Las lámparas de los mineros aún ardían. Lo más perturbador fue la completa ausencia de evidencia sugiriendo qué pasó. No ocurrió derrumbe, no se registró explosión. El aire de la mina permanecía claro y respirable. 27 hombres adultos simplemente dejaron de existir mientras estaban bajo tierra. La compañía minera culpó a organizadores laborales, afirmando que la desaparición fue escenificada para dañar la reputación de la compañía. Las familias de los hombres desaparecidos susurraron sobre algo más: una oscuridad en los túneles más profundos que había sido perturbada por la excavación constante. Algo antiguo que había sido enterrado intencionalmente mucho antes de que llegaran los colonos blancos. El pueblo se vació en un mes. El túnel de la mina fue sellado con concreto. Hoy, el bosque ha reclamado la mayoría de los edificios, pero la entrada sellada de la mina permanece visible. Una losa brutal de concreto en medio de la naturaleza,
advirtiendo contra perturbar lo que yace abajo. Cuando la autoridad del Valle de Tennessee construyó la presa Fontana en los 1940, prometieron a los residentes de Proctor que su pueblo no sería completamente inundado. El gobierno afirmó que solo las áreas más bajas serían sumergidas. Pero cuando las aguas subieron, siguieron subiendo. Las familias corrieron a terreno más alto, muchos dejando posesiones atrás esperando regresar una vez que el agua se estabilizara. El agua nunca retrocedió. En su lugar, continuó subiendo más allá de todos los niveles proyectados, eventualmente sumergiendo todo el pueblo. Los ingenieros no pudieron explicar la discrepancia. Algunos trabajadores en el proyecto de la presa afirmaron que el valle mismo parecía estar hundiéndose, como si la tierra bajo Proctor estuviera colapsando en algún vacío invisible. Lo más perturbador fueron los reportes de las últimas familias en evacuar. Describieron el agua comportándose antinaturalmente, avanzando contra la corriente en algunos lugares, moviéndose en espirales en otros. Varios niños que vadearon a través del agua creciente desarrollaron ronchas extrañas que los doctores no pudieron identificar. 3 residentes ancianos que se negaron a irse nunca fueron encontrados. Los equipos de búsqueda reportaron ver luces moviéndose bajo la superficie del lago por semanas después de la inundación, a pesar de la imposibilidad de que la electricidad funcionara bajo el agua. Hoy, cuando el nivel del agua del lago baja durante sequías severas, partes de Proctor emergen brevemente. Los guardabosques reportan que estas estructuras expuestas muestran señales de ocupación mucho más recientes que la inundación de los 1940. Objetos de los 1970 e incluso 1980 han sido encontrados en edificios que han estado bajo agua por más de 70 años. El lago se ha vuelto notorio entre buzos por fallas inexplicables de equipo y desorientación. 3 equipos de buceo separados investigando el pueblo sumergido en los 1990 reportaron escuchar risas de niños a través de sus auriculares. Ninguno regresó para segundos intentos. La ley local habla de Dudleytown como un asentamiento maldito desde su fundación. Las historias afirman que una maldición siguió a la familia Dudley desde Inglaterra hasta Connecticut, donde establecieron esta comunidad montañosa remota. La tierra misma parecía rechazar la habitación humana. Las cosechas fallaron misteriosamente. El ganado dio a luz crías deformes. Los residentes reportaron pesadillas colectivas vívidas. Lo que está documentado es que para principios de los 1900, Dudleytown había experimentado un número inusualmente alto de suicidios, colapsos mentales y desapariciones inexplicables. El abandono final llegó después de un incidente particularmente perturbador en 1901. Cada niño en el asentamiento, 13 en total, desapareció durante una noche de verano. No se escucharon sonidos, no se encontraron señales de lucha. Las camas de los niños estaban vacías para la mañana, sin huellas alejándose de sus hogares. Los adultos restantes condujeron búsquedas por semanas antes de gradualmente alejarse, dejando hogares intactos, como si esperaran que sus niños pudieran regresar. Ninguno de los niños desaparecidos fue jamás encontrado, vivo o muerto. El bosque reclamó Dudleytown con velocidad antinatural. Los visitantes hoy reportan encontrar ruinas completamente envueltas por sistemas de raíces que requerirían siglos para crecer, a pesar de que el pueblo fue abandonado hace poco más de 100 años. Más perturbador son las figuras crudas de palos encontradas colgando de árboles alrededor del antiguo asentamiento. Nuevas apareciendo a pesar de que los guardabosques las remueven regularmente. El área ha sido oficialmente cerrada al público, ostensiblemente para protección ambiental. Las autoridades locales admiten extraoficialmente que la razón real involucra demasiados excursionistas desapareciendo de senderos marcados cerca del antiguo asentamiento. Thurman fue una vez un pueblo ferroviario próspero en Virginia Occidental, sirviendo a la industria minera de carbón. Cuando el combustible diésel reemplazó al carbón, la economía de Thurman colapsó y el pueblo fue mayormente abandonado. Hoy, el Servicio de Parques Nacionales mantiene los edificios restantes como un sitio histórico dentro del Parque Nacional New River Gorge. Lo que la historia oficial no menciona es el tren 611.
El 17 de diciembre de 1935, el tren de medianoche llegó a la estación Thurman en horario, pero nunca partió. Según registros de la estación, 57 pasajeros abordaron. El silbato de partida sonó, pero el tren permaneció en la plataforma hasta la mañana. Cuando los oficiales del ferrocarril entraron a los vagones de pasajeros, los encontraron completamente vacíos. No había pasajeros, no había tripulación. El carbón en el motor aún ardía. Cada pieza de equipaje permanecía en los compartimentos superiores. Tazas de café medio llenas descansaban en mesas. Un tren de juguete de un niño yacía en el pasillo central del tercer vagón, aún recorriendo en círculos en su pequeña pista. 57 personas habían desaparecido entre el momento del abordaje y la hora de partida. El incidente coincidió con un fenómeno climático inusual. Una completa ausencia de sonido reportado por residentes a lo largo del valle. Incluso el silbato de partida del tren, aunque visto siendo jalado por el conductor, no hizo ruido audible. Los residentes describieron sentir una presión en sus oídos como estar bajo el agua durante la duración de la noche. Thurman nunca se recuperó. Aunque la explicación oficial culpó a factores económicos, los locales señalan la desaparición masiva como la verdadera razón por la que la gente huyó. El tren mismo fue silenciosamente desmantelado y removido en días del incidente. Nunca se condujo investigación pública. El edificio de la estación permanece intacto, preservado por el servicio de parques. Los guardabosques reportan que el área de espera se vuelve inusualmente fría precisamente a medianoche, sin importar la temperatura externa. El equipo electrónico frecuentemente falla a esta hora. Algunos visitantes afirman escuchar el sonido de un tren partiendo donde no quedan vías. Elkmont comenzó como un pueblo maderero en las grandes montañas Smoky en 1840, antes de transformarse en una comunidad resort popular para familias adineradas de Knoxville. Cuando llegó la Gran Depresión, los visitantes dejaron de venir y la creación del Parque Nacional Great Smoky Mountains selló el destino de la comunidad. Hoy, el Servicio de Parques Nacionales mantiene algunos de los edificios como exhibiciones históricas. Los guardaparques evitan discutir el verano de 1934, cuando 17 huéspedes en el Hotel Elkmont reportaron ver sus propios doppelgangers caminando por los bosques alrededor de la propiedad. Cada testigo describió observar una copia perfecta de sí mismos moviéndose entre los árboles, siempre justo al borde de visibilidad clara. En 2 semanas, cada uno de estos 17 huéspedes había desaparecido. Sus cuartos fueron encontrados en perfecto orden, camas sin dormir, objetos personales arreglados pulcramente. Ningún rastro de los desaparecidos fue jamás descubierto a pesar de búsquedas extensas. Lo más perturbador fueron los reportes de otros huéspedes, que afirmaron continuar viendo a esta gente desaparecida caminando por la propiedad de noche, siempre a distancia, siempre dirigiéndose hacia el bosque más profundo. El hotel cerró permanentemente ese otoño. Los residentes estacionales restantes abandonaron sus cabañas para la siguiente primavera. Los visitantes hoy reportan una incidencia inusualmente alta de anomalías fotográficas. Imágenes mostrando figuras extra en fotos grupales que no estaban presentes durante la toma de la fotografía. Empleados del servicio de parques reciben instrucciones de no discutir estos reportes con el público. El cementerio Elkmont continúa atrayendo investigadores paranormales que reportan apariciones espectrales y puntos fríos inexplicables. Fenómenos de voz electrónica grabados en el sitio a menudo capturan la misma frase repetida, en diferentes voces. Se ven justo como nosotros. La comunidad, extrañamente nombrada No Business, fue establecida en tierra otorgada a Richard Slavin después de la Guerra Revolucionaria. A pesar de su nombre ominoso, el asentamiento en realidad prosperó por un tiempo como una pequeña comunidad montañosa. La acústica inusual del valle le daba un efecto de anfiteatro natural. Los sonidos hechos en un extremo podían ser claramente escuchados en el otro, casi una milla a distancia. Este fenómeno hizo a No Business inicialmente atractivo para los colonos que podían comunicarse a través de distancias sin dejar sus granjas. Esta misma propiedad acústica eventualmente los alejó. En 1887, los residentes comenzaron a reportar escuchar sus propias conversaciones repetidas de vuelta a ellos horas o días después de haber sido habladas. Estos ecos acústicos gradualmente cambiaron, palabras siendo alteradas, significados torcidos.
Los niños fueron los primeros en notar que los ecos comenzaron a responder preguntas nunca hechas. Para el invierno de ese año, los residentes reportaron que los ecos llegaban antes de que los sonidos originales fueran hechos. Una mujer escucharía a su esposo llamando desde el campo antes de que él realmente llamara. Los niños escucharon sus nombres gritados por sus madres antes de que sus madres abrieran sus bocas. La gota que derramó el vaso llegó durante una reunión comunitaria para discutir el fenómeno. Mientras las familias se reunían en la pequeña iglesia, claramente escucharon sus propias voces viniendo del bosque circundante, discutiendo cosas que aún no habían dicho. Varios testigos reportaron escuchar sus propias voces describiendo sus muertes en detalle. La comunidad se disolvió en días. El asentamiento fue abandonado tan rápidamente que el ganado fue dejado en graneros y la comida permaneció en mesas. La mayoría de las familias se reubicaron a más de 100 millas de distancia y los sobrevivientes se negaron a discutir no business por el resto de sus vidas. Hoy, el valle permanece inusualmente silencioso. El monitoreo de sonido del Servicio de Parques Nacionales ha registrado un nivel de ruido ambiental significativamente por debajo de lo normal para un ambiente forestal. Los científicos atribuyen esto a características geológicas inusuales, creando efectos de amortiguamiento de sonido. No pueden explicar por qué dispositivos de grabación electrónica colocados en el valle a menudo capturan voces cuando no hay nadie presente. Estas comunidades desaparecidas de los Apalaches nos recuerdan que incluso en tiempos modernos, algunos misterios permanecen sin resolver. Ya sea que estas desapariciones fueran causadas por fuerzas naturales, intervención humana o algo más inexplicable, representan capítulos perdidos en la historia americana que continúan desconcertando investigadores y atormentando la imaginación de aquellos lo suficientemente valientes para aventurarse en estos lugares olvidados. En las montañas, donde la niebla se adhiere a valles ocultos y el pasado parece más cerca que el presente, quizás algunas historias están destinadas a permanecer incompletas, sus verdades enterradas tan profundamente como las comunidades que, una vez, prosperaron en estas tierras silenciosas y observantes.